Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad sobre este concepto, Venture Debt, que puede ser relativamente nuevo para países como el nuestro. Fuera ya están un poquito más masificados. Para ello nos va a acompañar hoy Eduardo Gomian, quien es Head de Venture Debt en BTG Pactual. Bienvenido, Eduardo. Hola Ángel, gracias por la invitación. Oye, Eduardo, bueno, siempre partimos comentando un poquito de historia del invitado para que lo conozcan. Tratamos de traer siempre, como te contaba, directores, gerentes, founders que estén haciendo noticias, que estén trabajando en temas interesantes relativos a este programa Expreso con Futuro. Cuéntanos un poquito de tu historia, cómo diste con BTG Pactual en este ámbito del Venture Debt. Ya, pues genial. A ver, a mí una de las cosas que más me gusta de BTG es que de alguna manera es una compañía o que permite a las personas emprender dentro de la empresa. Y en ese sentido yo he tenido la suerte de poder conocer dentro de BTG Pactual distintas áreas. Yo siempre he estado en el área de asset management, en el área de inversiones, pero mis inicios acá fueron ligados al mundo inmobiliario. Tenemos uno de los fondos más relevantes de renta comercial y de renta residencial. Me tocó participar ahí con un equipo excelente en el crecimiento y estructuración de algunos de esos fondos. Después de eso me tocó pasar al área de distribución institucional. Entonces me tocaba trabajar con AFPs, con compañías de seguro, con family office en algunos casos, en poder estructurar productos un poco a la medida o en línea con las inversiones que ellos estuvieran buscando. Después de eso tuve un tiempo, 2 años fuera de la compañía y volví hace 1 año ya. Y en esa vuelta también, post pandemia, toda la incertidumbre o debates políticos que han habido en Chile, me tocó volver a un área de asset management bastante distinta a la que lo había conocido por las razones obvias del país. Entonces, en ese sentido, nosotros estuvimos trabajando en pensar qué alternativas podíamos traer a los clientes que hicieran sentido en el contexto actual, que hicieran sentido para Chile y que también tuvieran un impacto, de alguna manera, en canalizar recursos o canalizar capital hacia donde se necesitaba. Y nos pareció interesante Venture Debt, o sea, una mezcla de poder financiar innovación, poder financiar impacto. Y eso también, un poco el trabajo que hicimos fue mirar mercados desarrollados como Estados Unidos, donde probablemente es el más desarrollado para Venture Capital, ¿no es cierto? Quizás junto con hubs como Israel u otros lugares así, pero en Estados Unidos nosotros hicimos un paralelo y aquí en Chile estaban muy bien representados los distintos segmentos de capital para las startups. Entonces, no sé, una startup cuando es solamente una idea, ¿no es cierto?, parte o con capital de los founders ¿no es cierto?, las típicas 3F, los Friends, Family and Fools. Entonces, había gente en esa etapa que estaba dispuesta a invertir. Después, cuando ya avanzaba de la idea a un prototipo o iba evolucionando, ¿no es cierto?, habían aceleradoras, incubadoras, habían inversionistas ángeles con un poco más de espalda. Luego, ya con las ideas más avanzadas, venían los fondos de Venture Capital, donde también la Corfo ha jugado un rol muy relevante. Entonces, nosotros veíamos eso y decíamos, ¿dónde podemos aportar como BTG Pactual? ¿Dónde podemos hacer una diferencia? Y en eso dijimos, bueno, nosotros también tenemos aquí fondos relevantes de deuda, ¿no es cierto? Somos un banco por lo demás. Entonces dijimos, aportemos desde ese lado. A ver, veamos cómo ha sido la experiencia en Estados Unidos, en América Latina. Tenemos la suerte que también dentro de BTG, a nivel de Brasil, hay una iniciativa que se llama Boost Lab, que también provee no solo equity, sino también financiamiento a startups. Entonces, tratamos de adaptar esas distintas experiencias, aterrizarlas a los fundadores, aterrizarlas a los inversionistas locales, y así fue que creamos este primer fondo dedicado a Venture Debt en Chile. Y también preguntarte, Eduardo, tal vez para quienes no conocen tanto, nos puede hacer una síntesis de qué es BTG Pactual y, claro, esta expansión. Ya contabas un poco del punto que tienen en Brasil. Cuéntanos un poquito para entender qué es BTG Pactual. Perfecto. BTG Pactual es el mayor banco de inversión de América Latina, y en eso también, aterrizando, naturalmente tenemos banca, tenemos finanzas corporativas, áreas de asset management, corredora de bolsa, etc. Pero aterrizándolo al mundo startup, yo creo que lo más relevante es que BTG Pactual tiene presencia en los principales mercados a los que las startups quieren apuntar dentro de América Latina. Si pensamos en Brasil, que es el ecosistema más desarrollado de startups,
ahí está nuestra matriz, ahí es donde somos por lejos más fuertes. Pero también, naturalmente, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, que es un poco la cadena o el camino también que muchas startups siguen, tenemos presencia muy relevante. Entonces, la idea es, como banco de inversión, no solamente poder generar esta relación, no solamente poder proveerle financiamiento en una cierta etapa, sino acompañar en el crecimiento y en la expansión regional a startups. Y creo que en eso tenemos esta ventaja única. No hay otro actor acá en Chile que pueda ofrecer esta red de oficinas, oficinas donde hay presencia, donde tenemos banco por lo demás, donde tenemos distintas áreas y que no son o no obedecen a una expansión donde hay muchas veces hay oficinas de representación o pequeños equipos. No, BTG tiene una presencia relevante en esta economía. Y esa yo creo que es también la gracia y lo que nos diferencia a la hora de hablar con las startups. También, Eduardo, preguntar tu opinión respecto de lo que ya se comenta en los diarios respecto a esta contingencia que vive en las startups. Veía en un reporte hace poco 70.000 puestos de trabajo de startup en el mundo, recortados producto de esta alza de tasa, eventual contracción de inversión de venture capital en este mundo de las startups. ¿Cómo lo ves tú para lo que viene, los próximos 12 meses tal vez? ¿Cómo crees que se va a mantener o se va a dar ese fenómeno? Es súper interesante ese fenómeno que tú comentas, Ángel. Lo que nosotros vimos en su minuto, a mí al menos la hipótesis que más me gusta es la de los inversionistas turistas. Veníamos de un minuto de la pandemia donde pudimos ver mucha disrupción. O sea, plataformas como Zoom, que quizás antes de la pandemia venían con un cierto crecimiento, explotaron, ¿no es cierto? Plataformas de delivery, todo lo que es última milla, etcétera. Entonces, quizás la innovación o la disrupción se nos hizo más cercana. Creo que eso también produjo que muchos inversionistas, que no es habitual en el mundo de Venture Capital, dijera, oye, ¿sabéis qué? Estoy dispuesto a apostar una ficha y no tengo idea, conozco a alguien y ese alguien vino a ofrecerme una idea, voy a invertir. Eso es lo que algunos, como por ejemplo PitchBook, han llamado los inversionistas turistas. Yo creo que, de alguna manera, eso, que fue un fenómeno muy interesante, canalizó demasiados recursos hacia el mundo startup, hacia el mundo innovación. Lo que hizo que naturalmente las valorizaciones aumentaran, las rondas fueran cada vez más grandes y las compañías contaran con más recursos. Pero no necesariamente siempre tener más recursos o en un minuto dado es la solución, ¿no es cierto?, a los problemas, y eso es lo que hemos visto. Muchas compañías que crecieron de manera quizás desmedida o de una manera demasiado acelerada, hoy día lo que han estado haciendo es regular ese crecimiento y avanzar hacia un camino más sustentable, hacia un camino que quizás tome más tiempo en llegar a donde querían, pero que se vaya haciendo paso a paso. Hemos visto también que las rondas de levantamiento de capital están más restrictivas. Muchos de estos inversionistas turistas salieron de este mercado, entonces ahora vuelven a quedar los venture capital de siempre, lo cual yo creo que es parte de un reordenamiento positivo. Y de hecho, asociándolo a Venture Debt, para nosotros ha sido una experiencia también muy interesante, porque quizás cuando partimos este fondo de inversión, partimos en el peak. Entonces había muchas startups con las que nosotros conversábamos y nos decían, ¿yo para qué quiero deuda? Si hoy día tengo, o sea, el mercado de equity está bollante, prefiero salir a levantar capital ahí y hago ronda y me revalorizo, etcétera, lo cual también tiene un racional. Pero en este minuto a nosotros nos ha permitido hacer crecer la franquicia Venture Debt. Nosotros ya llevamos invertido en pocos meses un 50% del fondo en 4 startups y el objetivo es poder continuar creciendo. Entonces, gracias a este fenómeno se ha dado que para las compañías es más patente por qué una estructura de capital un poquito más compleja, no solo con equity, sino también con deuda, hace sentido, cómo puede permitir soportar este cambio de ciclo, cómo puede permitir extender el runway de muchas de estas startups. Creo que nos ha permitido hacer evidente las virtudes de Venture Debt como un asset class dentro, ¿no es cierto?, del ecosistema startup y también como una alternativa para tener siempre a la mano y permitir mayor crecimiento, oportunidades de money, minimizar dilución, entre otras virtudes. También preguntarte, Eduardo, tu opinión en torno a el ecosistema, dado que te toca operar con el ecosistema startup chileno, latinoamericano. ¿Cuál es tu opinión respecto a la evolución del ecosistema? Ya vemos casos reales de unicornio en Chile, cosa que nos tenía todos tensos de que no estaban saliendo y los últimos años y empezaron a surgir. ¿Cómo ves el ecosistema y qué ves que depara para el ecosistema en los próximos meses o años?
Es bien compleja o buena la pregunta, Ángel. A ver, de partida a mí lo que me ha llamado la atención, yo te diría, es que es difícil encontrar un ecosistema. Yo creo que hay varios ecosistemas o varios hubs o varios subgrupos y eso también es interesante. Yo me acuerdo cuando lanzamos Venture Debt, parte de la propuesta de valor de cara a los inversionistas era ofrecerle acceso a este ecosistema, porque había muchos que estaban viendo, como tú comentabas, por el diario, que habían distintas startups chilenas que ya se habían convertido en unicornio y nunca vieron una oportunidad de invertir. Entonces nosotros dijimos, les vamos a dar acceso en la medida que vayamos creando o ganando acceso a este ecosistema, le vamos a dar acceso a los inversionistas. Y en ese sentido yo te diría que lo que hemos visto es que no hay un solo ecosistema, pero sí hay muchos cruces y hay distintos, ¿no es cierto?, hubs, también cargados dependiendo digamos, en la vertical de negocios que están. Entonces, a mí me sorprende, por ejemplo, en el mundo SaaS, creo que tenemos un ecosistema muy desarrollado, propuestas tremendamente interesantes que van desde la administración de recursos humanos, que son quizás los SaaS hoy día públicos más grandes que tenemos, como Book, Talana y varios otros, pero también en el mundo, por ejemplo, de administración de pacientes, de clínica y de productos un poco más sofisticados que ofrecen buenas soluciones hoy día a compañías que necesitan este apoyo más tecnológico. En el mundo fintech también, sin duda, hay iniciativas muy interesantes. A mí siempre me gusta destacar mucho Migrante, por ejemplo, que creo que además un punto importante es la buena combinación de founders. Yo encuentro que la dupla Diego Fleischmann con Ignacio Canals es letal. No hay cómo resistirse porque por un lado tiene muy bien cubierta la parte tech, pero también la parte fin, ¿no es cierto? Entonces Diego Fleischmann conoce muy bien el mercado local, conoce muy bien cómo asegurar recursos, cómo ir creciendo, y Canals conoce muy bien la tecnología, cómo liderar equipos, y todo esto además con impacto, o sea, pudiendo financiar a buenos sujetos de crédito que hoy día necesitan un financiamiento, por ejemplo, para comprar una moto y desarrollar su propio negocio. Entonces creo que estamos en un momento bien interesante, creo que varios de ellos también lograron moverse a tiempo y asegurar rondas de capital relevantes, como el mismo caso de Migrante o el caso de Zeppelin, entre otros, que les permite hoy día tener un capital para a lo menos soportar esta parte del ciclo y volver a ver en 18, 24 meses más cómo están los mercados y obviamente con buenos resultados debieran tener el apoyo, ¿no es cierto?, de buenos venture capital para seguir creciendo. Eduardo, y en tu opinión, entonces, en ese sentido, dado algunas opiniones del mercado, ¿no hay o no estamos frente a una burbuja de VC en Chile o Latinoamérica? Wow, temazo. Más que burbuja, yo vuelvo al punto anterior. Yo creo que pasamos por un momento en el que había demasiado capital persiguiendo este tipo de oportunidades y ahora ya volvimos a un cierto ajuste, ya volvimos a capital más restrictivo y creo que eso presenta nuevos desafíos a los fundadores. Creo que también eso es interesante y por eso lo que te comentaba recién, la relevancia de tener equipos complementarios, que no solamente tener, por ejemplo, que la compañía sea fundada solamente por un CTO que es extraordinario en tecnología y que tiene un equipo tecnológico muy bueno, porque necesita otras partes, necesita negociar, necesita entrar o al mercado de capitales o necesita entrar con clientes. Y en ese sentido yo creo que van a ser momentos o tiempos desafiantes para muchas startups, pero las que van a salir a flote o las que van a mantener este crecimiento van a ser aquellas con mejores equipos, más complementarios, con las mejores soluciones de cara al cliente. Yo creo que ahí hay fundamentos para el crecimiento que se vivió y creo que se va a seguir viendo mucha disrupción. Ahora, como en todo proceso creativo, hay destrucción, ¿no es cierto? Entonces, no me extrañaría que veamos startups con noticias que de buena a primera uno dice, hoy pucha, qué malo, pero es lo natural en la innovación. No todas las ideas buenas pueden triunfar, quizás no era el momento, quizás hubo problemas en el crecimiento o lo que sea, pero creo que es parte de lo que tenemos que ver también. Yo creo que hay que desmitificar eso. Eduardo, ahí, última pregunta en este primer bloque, para seguir haciendo un poco de futurismo. Hay una discusión en torno a si países como el nuestro tienen que crear tecnología dura, transistores o software incluso desde nuestro país hacia el mundo. ¿Ves que hay algunas industrias en las cuales tenemos eh, algo que hacer en el mundo?
ya están algunas que están brotando, digamos, hidrógeno verde, energía solar, etcétera. Pero ves otros sectores industriales en los que desde Chile se le puede aplicar tecnología y exportar eventualmente ese conocimiento, como ya lo está haciendo, por ejemplo, el mismo caso de Not Company, entre otras. ¿Ves que eso es replicable, escalable, que ahí hay un futuro para escalar esa vertical, por así decirlo? Qué gran tema, Ángel. Yo creo que sin duda, yo creo que si algo ha probado el emprendedor chileno es la capacidad de sorprender esta mentalidad misma que tenemos acá en Chile. Acá en Chile muchas veces pensamos que no podemos producir innovación, que no podemos producir tecnología, que no podemos meternos en industrias de alta complejidad. Yo creo que sí podemos. Yo creo que al menos en términos de capital humano, tenemos de los mejores ingenieros de software o desarrolladores en Chile. Yo sé de buena fuente que startups chilenas tienen que disputarlo con las grandes tecnológicas del mundo. Sobre todo hoy día que un Google, un Facebook, quien sea, puede contratarte desde Estados Unidos o de otro país, y tú puedes trabajar desde acá o de otro país. Entonces, con esa flexibilidad se han caído un poco esa frontera. No veo por qué teniendo ese capital humano no lo vamos a hacer. Yo siempre también destaco ahí el trabajo de Fundación Chile. Yo creo que no hay por qué quedarnos en la vereda de que la innovación tiene que ser 100% privada. Yo creo que el mundo público tiene mucho que decir al respecto, y en ese sentido Fundación Chile lo que hizo con la industria, por ejemplo, del salmón, cuando quizás no habríamos imaginado que íbamos a tener una industria de ese tamaño en Chile, de ese crecimiento, de ese nivel de ingresos, de ese nivel de generación de empleo en las últimas décadas. Bueno, eso partió de alguna manera con un esfuerzo a partir de Fundación Chile, de poder potenciar y apoyar innovación social, y en ese sentido yo creo que el trabajo que está haciendo ahí Pablo Zamora es notable, y espero que tenga el mayor de los éxitos para lograr más alianzas público-privadas que permitan este desarrollo de tecnología y de crecimiento de industrias más complejas, que creo que no tenemos ningún problema para desarrollarlo en Chile. Eduardo, te quiero invitar a una breve pausa. Al regreso quiero que hablemos en detalle de qué es lo que es el Venture Debt, para que los emprendedores que nos están escuchando lo comprendan y lo vean también como una oportunidad real. Así que te invito a un breve corte y ya estamos de regreso para seguir conversando con Eduardo Gomian, quien es Head de Venture Debt en BTG Pactual. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.